Buena parte del mundo está discutiéndose si los días laborables en la semana tienen que seguir siendo 5, como en la mayoría de los casos, o pueden disminuirse a 4. Si el viernes no debería ser un día feriado, o casi que un puente con los feriados del fin de semana. Absurdamente, en la Argentina, un país autopercibido como un país moderno, con gran representación gremial, que desde la década del 40 hizo que los trabajadores tuvieran un montón de derechos por los que se había luchado durante mucho tiempo, con un gobierno de estas características la discusión es al revés. Es decir, el gobierno propone alargar la jornada laboral. Muchas personas, de aquellas que tienen un empleo formal y pueden hacer horas extras, necesitan de las horas extras, de lo que antes estaba de más, era como la yapa, el premio para poder llegar a fin de mes, en el caso de los que lleguen a fin de mes. ¿Cuánto falta para que este gobierno intente volver a las condiciones de trabajo preperonísticas, por decirlo de alguna manera? Y entonces crea que las vacaciones pagas están mal, que el aguinaldo es un invento de la representación gremial, que en realidad se podría trabajar como ocurría antes, los sábados y los domingos, y eso era por arbitrio de los patrones, de los empresarios, de los dueños de la capacidad de dar trabajo. Y la verdad que estamos obligados a soñar con un mundo mejor, porque si no lo soñamos primero jamás podremos concretarlo. En ese mundo mejor habría que trabajar menos, que todos trabajaran, que se produjera lo necesario y no de más, y que se redistribuyera todo. Trabajar menos, que todos tengan trabajo, trabajar todos, producir estrictamente lo necesario, no hiperproducir o superproducir, y después redistribuir, que es el asunto central. Argentina no es un país pobre, es un país rico. El asunto acá es la distribución de la riqueza y cómo este gobierno y otros gobiernos neoliberales han propendido a políticas que lo que hacen es trasladar la plata del bolsillo de los muchos a la plata del bolsillo de los pocos. Así de sencillo y así de fácil, así de explícito, por otra parte. Y entonces, ¿cómo abordamos todas las aristas del mundo del trabajo? ¿Abordamos el trabajo como un paréntesis en la vida de las personas, entre las cosas que importan? Facundo Cabral, con buen humor, decía, no debe ser tan bueno trabajar, porque hay que pagarle a las personas para que trabajen, si no las personas no trabajan. Es un chiste, es parte de un asunto del humor. El trabajo es dignidad. El que no tiene trabajo sabe cómo se sufre no tener trabajo cuando se necesita trabajo. Y el que terminó su vida laboral activa y es un trabajador pasivo, un jubilado, el que debería estar en la etapa de jubileo, jubilus significa alegría, en latín, se encuentra en la Argentina con que es todo lo contrario, con que aquello que aportó durante su vida para tener una jubilación digna se ha esfumado y sigue esfumándose, y que cuando se reclama te pegan palazos en la cabeza. Primera posibilidad del trabajo, una histórica canción de Víctor Jara. La versión de Mercedes Sosa de Cuando voy al trabajo. Un hombre enamorado va al trabajo y vuelve del trabajo y siente que el amor lo acompaña y que ese amor es para siempre. Lejos está de la lucha por los derechos. Cuando voy... Lejos está de rebelarse contra las condiciones en que trabaja. No es una canción que mencione la plusvalía o hable de los patrones. Habla que a veces el ir y venir al trabajo, ¿cuántas horas de nuestra vida invertimos en ir y venir a los trabajos? Pueden ser también parte de los rituales del amor. Sería la canción que está en los opuestos de un clásico de Daniel Biglietti de los años 70. Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Lo sabrán los jubilados apaleados durante el gobierno de Javier Milei en las calles. Me matan de hambre con los salarios, me apalean, me matan si salgo a protestar. Cuando
Y entonces en esta conmemoración, que no es celebración, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podemos relacionarnos con el asunto? Nuestro compañero aquí en la radio, Atilio Orón, un excepcional analista de política internacional, escribe que este 1 de mayo, Día Internacional de les Trabajadores, refuerce nuestra voluntad de lucha y clarifique nuestra conciencia, y que tomemos nota de las lecciones de la historia, que durante 2 siglos nos ha demostrado que el capitalismo es irreformable, que aún en el cuarto de siglo de oro, 1948-1973, los módicos avances sociales que se lograron con el reformismo keynesiano fueron en gran medida cancelados por la actual contraofensiva neoliberal, el Consenso de Washington y las políticas de ajuste y estabilización. En Estados Unidos y los capitalismos europeos, la pobreza, ya sea por ingresos o bien medida como creciente deterioro de la ciudadanía, acceso a la salud, medicamentos, educación, vivienda, recreación, cuidados, etcétera, confirma que la pobreza es un dato endémico del capitalismo y, más grave aún, con tendencias a acrecentarse. Esta canción se llama Homero, un éxito de Viejas Locas. La historia de un trabajador, de un obrero en el conurbano profundo. La historia del padre de Piti, el tipo que va y vuelve del trabajo reventado, sin nada que esperar. La otra cara de este proceso, el proceso que ha venido dándose en el mundo, desde que el imperio contraatacó, desde que los poderes transnacionales, los poderes económicos, las grandes corporaciones, hoy el capitalismo de plataformas se dio cuenta de hasta dónde podía y cómo podía hacerlo, es el fenomenal crecimiento de la riqueza del 1% de la sociedad, del 1% de los más ricos, que concentran en sus manos más riqueza que el 95% restante de la población mundial. El modelo para la Argentina es una consecuencia de este modo de ver el mundo. En todo caso, una sociedad en que el 30% tenga acceso a las comunidades, a los bienes de consumo, etcétera, etcétera, y el 70% no tenga y se arregle para flotar. Es una contradicción con el desarrollo de la historia en la Argentina, pero para eso gobiernan los Macri o los Milei. Porque en la Argentina, a partir de los años 40, la lucha de los anarquistas, los socialistas, los comunistas, la izquierda, el radicalismo que luchaba, etcétera, 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 confluyó a partir del poder político del peronismo, luego de 1945, en la concreción de un montón de sueños convertidos en leyes laborales. 5 días laborables, una jornada de 8 horas, aguinaldo, jubilación, vacaciones pagas. Obras sociales fuertes, un sistema de salud público y de educación pública poderoso. Eso que debería llamarse uno de los modos de la justicia social es aquello que odia, por ejemplo, el presidente Javier Milei, que cuando insultó al Papa diciéndole zurdo de mierda, lo hizo porque el Papa habló de la justicia social. Argentina fue al respecto un país modélico.
El economista Tomás Piketty, en su célebre estudio, afirma que habría que remontarse a la época de los faraones en Egipto para encontrar un nivel de la concentración de la riqueza tan extraordinario como el actual. Es decir, es una concentración de la riqueza inmoral. Y lo peor de eso es que entre el capitalismo de plataformas y la expansión de las redes sociales hay muchísima gente que termina admirando a los ricos, queriendo ser como ellos. Esas personas que dicen mi ídolo es Bill Gates, por dar solamente un ejemplo, por no mencionar otros que son muy poderosos. El asunto de los trabajadores que trasplantados de su origen viven lejísimos, lejísimos de sus afectos, y que pasarán toda su vida activa extrañando el lugar de donde salieron, porque allí no hay trabajo. Teresa Parodi y Antonio Tarragorros con una historia real, la del albañil Vargas, que vive y trabaja en la gran ciudad, pero no se halla en la gran ciudad, no es de la gran ciudad. La edulcoración, por ejemplo, de la vida en la Mesopotamia argentina, nuestra zona semitropical y a veces cambio climático casi tropical, hace olvidar las condiciones de vida y trabajo de los que allí viven. Cuando una empresa extranjera que explotaba el quebracho a la forestal era un estado más poderoso que el estado en su zona de influencia, la zona era como un país bananero. Y mucha gente cree que eso no ha subsistido, que la presencia de nuevas políticas, de otros gobiernos, ha cambiado piramidalmente las condiciones de vida de los que allí nacieron. En algunos lugares sí, en otros no. Sigo con Atilio Borón. Una desigualdad tan extrema, esto de que el 1% concentra más riqueza que el resto del 95% del planeta, es imposible de conciliar con la democracia. Es incompatible con los sentimientos de la democracia, del gobierno de todos, de la equidad, de la igualdad, de la redistribución. Y lo peor es que abona el terreno para el auge de las propuestas neofascistas o de la ultraderecha con su galería de monstruosos personeros. Y muchas veces para el que vuelve, el asunto es que vuelve a un lugar que ya no existe, que ha cambiado, donde ni siquiera aquello que recuerda todavía está en pie. Esto no significa que trabajar cuando nos gusta el trabajo o cuando necesitamos de él no sea hermoso. Nosotros los trabajadores de los medios de comunicación, en general amamos nuestro trabajo. Durante décadas y décadas en la Argentina, trabajar en el ferrocarril, por ejemplo, era un orgullo, era un honor. Muchísimos trabajadores de la salud o la educación, que tienen al respecto vocaciones firmes, están recontra conformes con ser lo que son. La discusión es, en todo caso, salarial o de condiciones. Pero
Qué hermoso enseñar a alguien a leer. Qué hermoso atender a una persona con una problemática de salud y ayudarle a salir del paso. El problema no es el trabajo. El problema serían los trabajos insalubres. Si no se logra en un plazo relativamente corto instaurar un nuevo sistema económico postcapitalista, las sociedades implosionarán, dice Atilio Borón, por el aumento exponencial de las desigualdades económicas y sociales, y el medio ambiente habrá llegado a un grado irreparable de depredación, poniendo en grave riesgo la sustentabilidad de la vida humana en este planeta, que es el único que tenemos. No son palabras menores. Son palabras fortísimas cuando las pensamos, porque las teorías apocalípticas, esas de las que gustan, algunas mentes enfermas, otras de las que no se adaptan, o tal vez aquellos que ven mejor, porque miran lejos, hoy flotan en nuestro ambiente como prácticamente nunca flotaron. Y están incentivadas por la producción audiovisual. Basta ver las series de televisión. A Ramón Ayala, el cosechero, el trabajador rural mesopotámico, que estuvo durante toda su vida haciendo cosas que hoy perfectamente podrían hacer las máquinas. Los robots, la mecanización del trabajo, aquello que en tiempos modernos, hace 90 años largos, denunciaba una película icónica de Chaplin. Las máquinas reemplazan al hombre o su automatización convierte a los hombres en casi robots. El día en que el hombre automatizado, explotado, humillado por las condiciones, deja de sentir, anda por la vida, decía Eladia Blasquez, como un robot sin piel, es el triunfo final de los que imaginaron el modelo. Las revoluciones socialistas en buena parte del mundo, los sueños de revoluciones socialistas en buena parte del mundo, y la concreción de una parte de ello con una revolución democrática en paz, la que llevó adelante el peronismo a partir de 1945, una revolución traicionada, frustrada, detenida, anclada en el tiempo, conservan sus auras, sus espíritus, sus adherencias, porque básicamente se preocuparon sobre todo por poner un cachito así de justicia, si se podía un poco más, respecto a las viejas relaciones de trabajo en este mundo. Antes de eso, las personas trabajaban lo que los dueños del trabajo querían. La masacre de la Patagonia rebelde, Osvaldo Bayer, etcétera, etcétera, no fue por una discusión con los obreros que querían ganar más, sino que querían condiciones más suaves de explotación. Querían mejorar la comida que consumían en medio del frío y no dormir en el piso, que hubiera catres en los lugares donde trabajaban explotados. Y ya vieron cómo fue la respuesta de los dueños del trabajo, las familias de bien de la Argentina y del ejército del Estado. ¿Qué quiere el cosechero de Ramón Ayala? Un ranchito, apenas un ranchito donde sobrevivir. Y lo mismo que en la canción de Víctor Jara, un ranchito y un pedacito de amor. Un asunto piramidal, por ejemplo, ¿por qué la CGT ayer hizo un paro nacional
y no lo prolonga hoy en un acto del 1 de mayo? ¿Por qué la CGT no celebra el Día de los Trabajadores y deja la celebración del Día de los Trabajadores, si es que se hace, a los partidos de izquierda? Una respuesta posible a eso es que los gordos, los grandes dirigentes, carecen de conciencia de clase. No tienen la problemática del bolsillo, representan a un montón de gente, pero carecen de la conciencia necesaria como para corporizar en su propia vida y en su propia existencia eso que llamamos la conciencia. Cuando uno nace en un campo, en una ciudad, en un barrio, en la tradición argentina de la escuela pública, conviven distintos niveles sociales. Y ese sistema fue pensado para igualar. Lo mismo que el uniforme. El uniforme se inventó, aunque mucha gente deteste el uniforme, para que no se notaran las diferencias sociales a la hora de la concurrencia a una clase. El que iba mejor o peor vestido. El que tenía 10 mudas de ropa o el que tenía uno solo. La uniformación de la educación en la Argentina tuvo que ver con ese sueño, que sea un lugar igualitario en que no se noten las diferencias. Eve de Bonafini pensaba que si en los jardines de infantes se cultivara en la educación más inicial, en la socialización primera, la costumbre de que aquel chico que tiene útiles y se encuentra con otros que no tiene útiles, socialice los suyos en lugar de considerar que este lápiz es mío, esta goma es mío, este sacapunta es mío, este papel es mío, y no lo presto porque mis padres no me dejan, podríamos aspirar a una sociedad más solidaria. Esta canción de Morris, Pato trabaja en una carnicería, habla de eso, del que cuando crece se olvida que su amigo trabaja en una carnicería y no era el ideal de su vida. Hay gente que empieza soñando una revolución y se transforma en lo contrario. Vos explotás a todos y no das nada. Eso es ser el peor capitalista. Escribió describiendo aquello que veía hace más de medio siglo. El bueno de Morris. Estamos en el día del trabajador, de la trabajadora, de les trabajadores, subrayando que no se trata de una fiesta, aunque nos deseamos entre nosotros feliz día, trabajador, feliz día, trabajadora. Se trata de una conmemoración que nos obliga a pensar en voz alta en este caso. Hay un momento en que pensamos debería ecualizar aquello que se preconiza en público, las afirmaciones en voz alta, la cosa por la galería, con lo que ocurre puertas adentro. Muchas veces en la forma en que se trata a un trabajador está la verdadera ideología de una persona. Muchas veces en el respeto que debería tenerse por todo aquel que trabaja está la verdadera ideología de un ser humano. ¿Qué es ideología? No es un compendio, sino un sistema personal de ideas, apenas eso. No es repetir de memoria el capital, ni mucho menos. Es en todo caso tener la mínima coherencia posible en estos aspectos. La samba de Juan Panadero, interpretación del dúo salteña, cuenta la historia de un panadero con nombre y apellido, con una tradición que continúa en Salta, don Juan Riera,
español, perseguido cada vez que había un gobierno de derecha o una dictadura en la propia Salta, que hacía a veces llorando el pan de su panadería, pero que era incapaz de cobrarle su propio pan a los que no tenían cómo pagarlo. Y que en lugar de vivir bajo 14 llaves, mientras se decía alguien de ideas progresistas, dejaba la puerta abierta por si alguien quería llevarse un pan de noche. Lo que se llama trabajo en negro, el trabajo ilegal, que muchas veces propone el propio Estado. Ese que obliga a una persona, por ejemplo, a firmar un papel que le posibilita trabajar 3 meses, o 9 meses, o un mes, o 12 meses, pero no tiene vacaciones. Pero no tiene descuentos legales que ayudan a que tenga una obra social. Pero no tiene feriados en el horizonte, feriados legales. Reitero, el Estado argentino trabaja así en muchísimos casos. Parece una curita para solucionar una herida, pero es otro problema. Y la satanización de la dirigencia gremial, la crítica constante a la representación de los trabajadores tiene un doble sentido. Por eso es que habría que cuidarse tanto, por eso es que recordamos tanto a los Agustín Tosco de este mundo. Está destinada al mundo feliz del 1% que tiene la mayor cantidad de dinero del planeta, que es un mundo en que nadie proteste por las condiciones de trabajo. Para eso hay que demoler la agremiación, las representaciones de los trabajadores y al mismo tiempo achicar el mundo del trabajo. Porque las máquinas no hacen paro, no hacen asambleas en los trabajos. Porque la inteligencia artificial no dice ya trabajé 8 horas y terminó mi turno. O reclama que haya una hora para alimentarse mientras se trabaja. Las máquinas son máquinas. Y la maquinización del mundo laboral es una solución para algunos y un problema grave para otros. Ahí. Así que en el Día del Trabajador hay pocos motivos para decir feliz día a todo el mundo y sin embargo lo hacemos porque está bien, es costumbre, es gentil y así debería ser. Y es buen momento, si podemos, para pensar un poco. Nadie puede cambiar esto por su propia voluntad, pero muchas personas diferentes haciendo pequeñitos gestos en el mundo completo a lo mejor ayudan a modificarlo. Si esperamos que llueva la justicia social, somos ilusos. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:38 ahora. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Feliz día en este 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. También para toda la audiencia que por ahí está escuchando, al equipo de trabajo que hoy viene a trabajar. Raro trabajar un 1 de mayo, pero trabajamos de lo que nos gusta, así que trabajamos y nos divertimos. Para mí no es raro, siempre me ha pasado que trabajo el 1 de mayo. Sí, pero viste que 1 de mayo y 25 de diciembre son feriados que se respetan incluso hasta los trabajos que también trabajan en los días feriados.
Sí, el trabajo esencial, ese es el asunto aquí, tiene sus privilegios, en algunos casos lo hemos vivido todos, en la pandemia, por ejemplo, y sus obligaciones, y también tiene a veces su propia problemática. El 25 de diciembre es un día no laboral para los medios de comunicación en general. El 1 de mayo es un día en general laboral para aquellos que estamos en los medios de comunicación. A las 14:39 le pregunto, más adelante... Vamos a recibir, supongo que acá en el piso, a Gustavo Yuste. Gustavo Yuste está presentando Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. Es el nuevo libro de este autor al que quiero mucho, que conozco mucho. Está publicado por Santos Locos y aborda a fondo una obsesión compartida por todos. ¿Qué hace que los vínculos nazcan, se reproduzcan y mueran? Y a partir de pequeños detalles de la vida cotidiana se pueden encontrar las pistas secretas que dan cuenta del comienzo del fin de una relación. Así como también la melancolía constante que se da por vivir en una sucesión de tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro del amor se mezclan en un sentimiento intraducible. Gustavo Yuste ya publicó su primera novela, que se llama Personas que lloran en sus cumpleaños, y también una segunda novela, veía ambas muy buenas, Turistas perdidos. Bueno, vamos a estar conversando con él. Nació en 1992 en la ciudad de Buenos Aires y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, pero además también es periodista y escritor. Ya ha trabajado en Revista Noticias, en Perfil, en Revista Kamchatka, en Pasajera en Trance, en El Ciudadano, y también es cofundador de la revista La Primera Piedra. Vieron que es un poco el ADN de la argentinidad, ¿no? Cuando hablamos de las fiestas, o de los Reyes, o de la Navidad, o del 1 de mayo, o del 25 de mayo, tenemos una fijación gastronómica, ¿no? Locro. Claro, locro o lo que fuera. ¿Cuánto sale una empanada? Incluso la vigilia, ¿no? Digo, los días de Pascua tienen su propio menú. Para nosotros transformamos en general todo en una oportunidad gastronómica y no está nada mal. Somos un país hambriento o con mucha gente con muchas ganas de comer. O de compartir, ¿no? Una buena excusa es compartir un menú. Claro, justamente el locro, por ejemplo, es una comida en general social, ¿no? Nadie come un locro solo, aunque habrá mucha gente que... Es difícil hacerse un locro individual. Hacer un locro para uno es un problema, aunque hay mucha gente que comerá su locro en soledad. Bueno, te puedes pedir tu ración. En soledad, pero en general el asado, las empanadas, etcétera, etcétera, las roscas, qué sé yo, son todo un asunto gregario, ¿no? Un asunto para compartir. Respecto a la mención del pasado, el futuro y el presente. Y el amor. Hoy leí esta idea. El presente es un regalo. El aquí ahora, decís. Claro, pero le traigo un presente, le traigo un regalo. Sí, le traigo la palabra presente es un regalo. Ojalá la situación en la Argentina y en el mundo no da para vivir el presente como una fiesta, ni muchísimo menos le diéramos ese valor a esa idea. El futuro está allá, el pasado está acá, y esto, el presente, es el regalo de estar vivos en este momento y de tener que hacer en la vida. Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530, en este feriado de 1 de mayo. Feliz día, Martín, ¿cómo va? Feliz día, Carlos, feliz día, Marina. Bien, bueno, trabajando como corresponde este 1 de mayo y haciendo honor a lo que es el Día del Trabajador, en el sentido de que hay que hablar de trabajadores. ¿Por qué? Porque acá en la ciudad de Buenos Aires los trabajadores vienen siendo perseguidos, hostigados, vapuleados desde hace muchísimo tiempo. ¿Recuerdan que desde hace años el gobierno de acá de la ciudad de Buenos Aires no reconoce, por ejemplo, ¿no?, a los enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud? Es un tema que venimos cubriendo desde hace muchísimo tiempo, Carlos, y que fue en diferentes etapas. Primero con la ley 6035, los expulsaron de la carrera profesional, después con las apelaciones por parte de la justicia que los trabajadores llevaban adelante, apelaba el gobierno, apelaban los trabajadores. Bueno, finalmente en noviembre del año pasado la legislatura iba a incluirlos nuevamente en la carrera profesional, pero Jorge Macri envió un nuevo proyecto para que los enfermeros sigan no siendo profesionales y que tengan su propia ley. Bueno, desde entonces viene otro ataque al sector de enfermería. Los trabajadores del sector, cada vez que se toman un día franco como corresponde, que está en el artículo 67, inciso C, del convenio colectivo de trabajo de todos los empleados y empleadas públicas de acá de la ciudad, cada vez que se toman un día franco, Recursos Humanos del Ministerio de Educación se los pasa como un día injustificado. Le preguntamos por qué hacen esto y dicen, no, porque ellos ahora tienen su propia ley de enfermería, que es la 6.767, que fue aprobada en noviembre del año pasado.
Pero a ver, una ley no está por arriba de ese convenio colectivo de trabajo que es duro y parejo para todos los trabajadores estatales. Bueno, los enfermeros apelaron esa decisión y por suerte la justicia, por ahora en primera instancia, ratifica de que tienen razón el sector de enfermería, no pueden dar de baja esos días francos. Bueno, hablamos con Cristian Acosta, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enfermería, gremio que presentó este amparo judicial y que explica también brevemente cómo el gobierno de la ciudad sigue profundizando la crisis en todo el sector. Se sale la ley, se vota, aún no se reglamentó, pero fines de diciembre, principios de enero, la directora de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, interpreta que todo el apartado de licencias no requería reglamentación por ser explícito en su contenido. Y deja fuera el convenio colectivo de trabajo, este apartado de licencias, y que por consecuencia los francos, los artículos 67 que se le dicen, que es el artículo 67, inciso C del convenio colectivo de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires con los empleados públicos, que son un ausente con justificado, un franco, por razones particulares, no corren más, no le corresponde más a los enfermeros y las enfermeras, por tener una nueva ley de regulación laboral. No solamente no los reconoce como profesionales de la salud desde hace muchísimos años, desde el año 2018, para ser precisos, sino que ahora tampoco los reconoce como trabajadores normalizados en un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Una locura total que solamente pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, pero pasa porque se los deja hacer, pasa porque sistemáticamente la justicia porteña, que es adicta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ahí sale algún juez desvelado o algún juez comprometido socialmente y dice, bueno, pará, acá tienen razón los enfermeros, pero después sale otro fallo judicial que le da la razón a los ejecutivos de acá de la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente todo queda en la nada. Por ahora, solamente por ahora, el gobierno de la ciudad tiene que salir a retractarse de alguna manera de que los días francos le corresponden por convenio colectivo de trabajo a toda la enfermería y tiene que volver a pagar todas esas fechas, ¿no? Bien, hay una idea interesante del candidato Leandro Santoro respecto a que Buenos Aires presentó un libro sobre eso. Parece el maxi kiosco de un grupo de empresas que son los dueños de todos los negocios en la ciudad. Sí, lamentablemente, Carlos, esto hay que decirlo porque si no uno estaría faltando a la verdad y la verdad hay que decirla completa, pero siempre del lado de los trabajadores, que no sean reconocidos como profesionales de la salud, en este caso, todos los enfermeros y enfermeras de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver también con traiciones que hay dentro de varios gremios, que son los gremios mayoritarios que están aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque quieren que esos enfermeros y enfermeras sean reconocidos como trabajadores administrativos, así sus afiliados son muchísimos más y no como profesionales de la salud para que no estén enrolados en otros gremios, ¿no? Sin lugar a dudas, más temprano cuando hablamos del Día del Trabajador y la celebración, pero al mismo tiempo la conmemoración, recordamos a los maestros, a los profesionales de la salud, a los periodistas, trabajadores esenciales, no siempre reconocidos, que además en general tienen una intensa vocación, hacen lo que hacen porque tienen una vocación por curar, por sanar, por informar, por educar, y merecen el mayor de los respetos en el mundo del trabajo. Totalmente, a veces uno confunde esa vocación de servicio con amor al arte. No, este es un trabajo que tiene que estar bien pago, es un oficio, una profesión, llamale como quiera, que tiene que estar bien paga, que uno lo hace por vocación, pero por amor al arte ya no se trabaja más en ninguna parte del mundo. Los trabajadores tienen que estar bien abonados, bien pagos, con un salario acorde a cada función que ejerce. Abrazo grande, Martín, gracias. Abrazo, Carlos. Subrayo esta idea ahora que el presidente de la Nación, Javier Milei, instó a la sociedad a odiar más a los periodistas y que el hombre fuerte de su gobierno, aunque es un caputito así, amenazó a uno en público y sin importarle eso, vaya a saber bajo qué cantidad de estímulos, por sacarle una foto en un lugar en que eso era completamente legítimo. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Después de nuestras reflexiones sobre el Día del Trabajador, la celebración, la conmemoración, damos vuelta a una página
y nos encontramos con la obra de David Díaz Marchetto. Aprovechamos su estadía en Buenos Aires, se presenta este fin de semana para invitarlo hoy a la radio. Este tema suyo se llama Aguante mi gente. Vaya si hay que hacer el aguante hoy, ¿no? Vaya si hay que resistir. David Díaz Marchetto nació en Santa Fe, pero vive en Formosa y ha bordado una obra, canciones de su propia autoría en general, muy vinculada a las estéticas de la música litoraleña, con el chamamé en el eje, pero acaba de grabar un disco abierto a todos los ritmos del folclore. ¿Cómo va, David? Gracias por venir a la radio. Muy buenas tardes, Carlos, para vos, para Marina, para todos los que hacen esta emisora y por supuesto para todos los oyentes de este programa. Muy feliz Día del Trabajador para ustedes. Gracias. Igualmente. Estamos aquí en 1 de mayo. Qué alegría venir a los estudios, conocerte personalmente, conocerlos personalmente y venir a contar un poquito de este folclore original que es mi nuevo álbum. Bien, correte un poquito para adelante. ¿En qué lugar de Santa Fe? Santa Fe es muy grande, sí, naciste. Señor. Soy de San Justo, que es una ciudad que está ubicada 100 kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, por la ruta 11, y mi localidad es conocida como el Portón del Norte santafesino. Ahí nací desde muy chiquito, de la mano de mi papá, que también era músico. Empezamos con mis hermanos a desandar este camino y como bien dijiste, más que nada me he dedicado durante estos 30 años que ando caminando con la guitarra al hombro y desandando escenarios, siempre más que nada exclusivamente con el chamamé o la música del litoral en general. Y como bien dijiste, en esta oportunidad, en este nuevo álbum, que es mi 6º álbum de estudio, decidí, a modo de darme un gusto personal y también de compartir algunas obras que tenía. La mayoría son nuevitas, como esta que estamos escuchando, Aguante mi gente, o alguna de las que voy a cantar. Son muy nuevitas, tienen un año o un poquito más algunas. Se nota que están escritas bajo el gobierno de Milei. Sí, tal cual. Y quería hacer chacareras, zambas, gatos, que es algo que siempre hice junto a los amigos, en el ámbito del hogar, pero que nunca había grabado profesionalmente, así que en un intento de ampliar mi repertorio y de mostrar por ahí otras composiciones que tengo que no tienen nada que ver con la música del litoral, surgió este Folklore Original, que es un álbum que fue editado por EPSA Music y que salió ahora a fines de enero del corriente año. Mucha gente que no tiene demasiada noción del ambiente presume que la música de chamamé o la música litoraleña es solo una pertenencia a la Mesopotamia, esa región geográfica entre ríos, Corrientes y Misiones. Y resulta que el Chaco, Formosa y sobre todo la provincia de Santa Fe, con Rosario como una ciudad clave al respecto por las migraciones y por las posibilidades de trabajo, conforman también la escena chamamecera, es decir, que no son 3 provincias, sino por lo menos 6. No, son más provincias, y te diría que en estos últimos años han dado en llamar a lo que es la gran nación chamamecera, donde se integran, además de las provincias litoraleñas, muchos chamameceros, gente que toca chamamé, que compone chamamé, digo chamamé y todas las músicas de raíz litoraleña como regido doble, chamarritas, galopas, y bueno, y han visto en la fiesta del chamamé, tenemos chamameceros diseminados por todo el mundo en buena hora, y muy agradecido de que, bueno, dejó de ser algo solamente del correntino para pertenecer a la gran nación chamamecera, y la verdad que nos pone muy contentos de que este ritmo, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aunque ahora lo sacaron de los premios Carlos Gardel en la terna, que he visto que están ahí muchos de los muchachos
compartiendo en redes sociales y preguntando qué pasó, por qué el chamamé, que hace un tiempo le habían dado una terna dentro. Pero es obvio que te debería tener una terna, bueno, ¿no? este año no la tiene. Sí, leímos lo que Chango Espaciú publicó en las redes sociales. ¿Por qué no la tiene? Porque a los muchachos del premio Gardel se les ocurrió... Vaya a saber por qué no, todavía no se dio una explicación. Las discográficas, no ha sido un olvido, ha sido deliberado porque Sí, estaba sin duda. y lo sacaron, habrán incorporado algún ritmo urbano con, Seguramente. con figuras de mayor aceptación por los canales de televisión, etcétera, Qué etcétera, eliminando un ritmo que es patrimonio de la humanidad. Y que tiene pueden mucho creer. público, ¿verdad? Porque tiene un gran caudal de público chamamecero. Muchísimo, Mucha gente que ama el muchísimo. chamamé, lo baila el gato. El baila festival está presente en los medios de comunicación del interior y bueno, aquí en Capital también. Las peñas. Ahí están las peñas, están las bailantas que se realizan en los pueblos y ciudades del interior, no solo del litoral, sino de distintas provincias del país, donde, bueno, sabemos que es un género además bailable y forma parte de esos tipos de eventos onda bailantas también. Sí, ¿no es cierto? conozco muy bien. Habrá que hacer más peñas ya que salieron del Gardel y que Así quieren es, que nos así es. olvidemos. No, es una afrenta, es una burla, como tantas otras de los otra premios más. Gardel, ¿no? A la lógica. Hay que decir que la escena chamamecera además se extiende fuera de la Argentina, el sur de Brasil, sin una duda. zona de Paraguay muy grande. Bueno, Así- ahora él que está viviendo en Formosa, ¿no? Hasta los japoneses tocan chamamé, Claro, imagínate. hay en muchos lugares del mundo. Así que es la suplantación de un género por otro que se supone que debe tener más Sí, cantidad de ventas. seguramente. Los artistas de tango, por ejemplo, los artistas de folclore en general, también están muy molestos porque el centro de la escena en la entrega de premios consiste en un montón de figuras de mucha popularidad y se corren al costado. O sea, la entrega de premios, la televisación y la fiesta Sí, grande es para algunos. pocos. O sea, está hecho para que Lali vaya y reciba un premio, Tal cual. está hecho para que artistas de los géneros urbanos estén ahí, y vos sos de la categoría de tango, vení que te saco una foto antes, clic, ponete ahí, después servime decorado en el acto. Vos sos de folclore, clic, te saco una foto acá y servime decorado. Bueno, Un no poco pasa es así y no sería grave. A mí alguna vez me tocó ser jurado de algunos premios importantes, como el premio Conex, si no se convirtiera en una especie de manifestación del racismo musical. De aquellos que creen que hay géneros superiores y géneros inferiores, de aquellos que creen que hay géneros que consumen chicos de ojos celestes y cabello rubio y otros puro morochos, entonces no importa. Y la verdad que si le ponen como el morocho del abasto, como Gardel, a los premios, los muchachos de la industria discográfica, que tantas veces han traficado influencias para premiar a tal o cual artista, que alguna vez le sacaron a un artista que iba a ser premiado porque no llegaba al premio y se lo dieron a otra que lo merecía, etcétera, que de trapisonda saben un montón. Reflexionen, simplemente. Así como a veces creen que humillan a las personas, la humillada es la música y no las personas. Así que dicho esto, en nuestro capítulo de cómo ganar amigos todos los días, David Díaz Marcheto, ¿querés cantar un poco en vivo? Sí, por supuesto. Acá en la radio de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, un placer visitar estos estudios. Estaban en otro edificio hace algunos años, ¿verdad? Sí, en más de uno. cerca del Obelisco, a unas cuadras. Sí. Bueno, supe estar en ese estudio y bueno, es lindo volver acá. Y quiero cantar justamente aquí y como homenaje a mi mamá, que fue hace unos días su cumpleaños, y esta canción que voy a cantar se titula De amor a mi madre. También la grabé en el disco, es una samba que la compuse para su cumpleaños del año pasado, así que acaba de cumplir un año esta obra y la voy a cantar aquí y la voy a dedicar por supuesto a todas las madres y qué más figura trabajadora que las madres, ¿no? Y sobre todo si son la mamá mía, ponele el trabajo que le he dado a esa señora. Bueno, samba de amor a mi madre está en el disco Folklore original y suena así. Esta zambita sentida para mi madre le canto, diciendo así que la quiero y le agradezco por tanto. Esta zambita sentida para mi madre le canto, vaya mi samba de amor, a usted que me dio la vida, que me inspira a ser mejor.
y ora por mi noche y día. Vaya mi samba de amor a usted que me dio la vida. Madre de mi alma eres tú, mi tesoro más preciado. Madre, qué gran bendición poder tenerla a mi lado. Madre de mi alma eres tú, mi tesoro más preciado. Trita nomás. En la alegría y aún más, en los olores profundos, su bondad me acompañó, luz y nobleza del mundo. En la alegría y aún más, en los olores profundos, es para mí un alto honor saber que soy su semilla. Madrecita, hija de Dios, guapa, leal, tan sencilla. Es para mí un alto honor saber que soy su semilla. Madre de mi alma eres tú, mi tesoro más preciado. Madre, qué gran bendición poder tenerla a mi lado. Madre de mi alma eres tú, mi tesoro más preciado. Qué lindo, bueno, le diste muchos problemas, pero le dedicaste esta hermosa canción, debe estar orgullosa y contenta. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue una enorme alegría para ella que ni se esperaba. Y habiéndole cantado a tantas cosas y a mi papá, por ejemplo, le había compuesto algunas canciones como que sentía que le debía un tema y la compuso esta samba el 7 de abril, que es el día de la samba, claro, casualmente, así que he cumplido con la mami ahí. Bien, hiciste bien. Para los que se preguntan esto de los premios, ¿cómo es? Hace 40 años ahora exactamente fui jurado de los premios a la música, se entregan en este año de vuelta, están todos publicando los premios Conex de la música, están todos publicando las nominaciones, y había un jurado importante, presidido por Juan Alberto Badía, los otros 19 éramos todos personalidades que trabajan en la crítica musical, y un periodista de doble apellido, nacido en el interior de la Argentina, que trabajaba en un diario bicentenario, se negó a votar en la terna de música tropical o de cuarteto, diciendo que eso no era música. Y entonces se planteó un problema, porque en realidad todos tenían que votar. El ganador del rubro fue la Mona Jiménez. Los premios se entregaban en el Teatro Colón, el premio principal lo ganó Mercedes Sosa, el que entregaba los premios era el escritor Adolfo Bioy Casares en una transmisión de televisión de Canal 9 conducida por Magdalena Ruiz Guiñazú. Doy toda esta data para que vean la envergadura del evento, con perdón de la palabra. Teatro Colón, Bioy Casares, Mercedes Sosa, los premios Conex, un montón de gente ahí en la platea, ahí Fito Páez, ahí Cecilia Rota, aquí Mercedes Sosa, aquí Astor Piazzolla, muchos de ellos fueron premiados. Y cuando llegó el momento en que el artista ganador del rubro, la Mona Jiménez, subió al escenario a agradecer, vestido de smoking, creo que fue el único que estuvo vestido de smoking en la ceremonia, hizo un breve discurso diciendo: jamás hubiera pensado yo que un músico de mi género iba a tener el privilegio de ser premiado y de llegar a pisar el escenario del Teatro Colón. Le agradezco mucho a todo el jurado. Y dio media vuelta, encaró hacia el jurado, estábamos los 20 sobre unos atriles como si fuéramos un coro, y a la persona que no había querido votar su premio le dio la mano y le dijo gracias y se retiró. Evidentemente él ya sabía, no sé quién le había contado de esa situación, pero el carácter de yo no voto eso porque eso no es música, la división entre el resto de la música y la música bailable, la música de cuarteto, la música tropical, la música del interior, era para ese crítico que además escribió canciones
y como acaba de morir, puedo contar esto libremente, fue muy saludado por todo como un hombre pro de la historia del folclore, cuando hablo del racismo o esas formas que se practican también desde un lugar que aludo a la docencia, que relaciono con la docencia. Es bueno dar, en este caso, solamente un ejemplo. ¿Cómo es la realidad, David, de la vida en Formosa, la provincia en que vivís? Te pregunto esto porque es un distrito connotado por la presencia de un gobernador, Gilles Doins-Franck, que gobierna hace docenas de periodos y que recibe hostilidades de todo tipo permanentemente. Sí, bueno, mirá, hace varios años que estoy radicado en Formosa. Soy un eterno agradecido de esta querida provincia que he recorrido de punta a punta y he tocado en todos sus pueblos y ciudades, o creo que en casi todos. Siempre he sido recibido de la mejor manera y estoy contento de que Formosa como provincia a mí me ha abierto las puertas, no solamente para vivir y que me guste el día a día, sino que también me ha permitido desarrollarme como artista. Tocando en los festivales, por supuesto, pero también tocando en casamientos, cumpleaños, bautismos, fiestas empresariales, y yo estoy agradecido con ellos, y hoy en día me siento, no sé si soy formo-santafesino o santa-formoseño, Está bueno. Y desde allí me vengo proyectando. Allí he grabado mis últimos 5 discos y trabajo con mucha gente de la provincia que son hermanos, familia, y donde he sentido en esta región del país, en Formosa en particular, de que lo que yo hacía valía, o la gente me ha hecho saber siempre en las actuaciones en vivo, ahora también a través de las redes sociales, se acercan a decirme que me escuchan, que una canción le hizo acordar al abuelo cuando vivían en tal lado. O sea, sos el orgullo formoseño. Mucha gente joven, mucha gente que viene con niños o adolescentes diciendo que me escuchan, que quieren ser como yo, y la verdad que eso, además de ponerme una responsabilidad y un compromiso aún mayor a mí para dedicarme a esto, es algo que me alegra de sobremanera. Te pregunto porque Formosa es un misterio para buena parte de la Argentina. Es una provincia alejada, una provincia clave en la relación con otros países limítrofes, una provincia también de tránsito, etcétera, etcétera. Pero como gobierna el peronismo y una forma del peronismo, los embates son fortísimos. Hay que ver, además, los radicales formoseños en el Congreso de la Nación, qué papel han representado. Es todo un asunto de la reacción contra un gobierno legítimo que gana las elecciones. En algún momento, un jugador de fútbol macrista, Carlos Tevez, fue a jugar un partido e hizo una declaración explosiva, por ejemplo, que le pidieron. Estoy aquí en un hotel, es todo un lujo, voy a jugar un partido, pero afuera está llena de pobres. No dijo nunca lo mismo sobre la capital federal. Ni sobre los jamás, ricos. Evidentemente, Carlos Tevez, digo, ni evidentemente sobre los ricos, ¿no? Su jefe acá en Capital. Su jefe político le dijo, ya que estás ahí, decía algo, porque nos favorece a nosotros que necesitamos un senador o un diputado. No, desde Formosa se le sigue poniendo el hombro al país y salvaguardando derechos como la universidad pública. Se está trabajando en un montón de pueblos. ¿La salud pública cómo funciona? Muy bien, por supuesto. Obviamente que hoy en día y en todo el país están sufriendo un colapso. No soy quien para opinar abiertamente de esto, pero como ciudadano puedo decir que la gente encuentra atención y en cada uno de los pueblos hay un hospital, hay una sala donde hay un médico. Ojo que te pregunto sin saber qué pensás, no hemos hablado de esto antes. Me representa lo que dice, opino sin ser quien, me encanta. No, sin solo tener, como simple ciudadano, sin tener una afiliación política. Claro, decís, ¿no? Digo sin conocer demasiado de adentro la realidad de los hospitales, por ejemplo, pero las veces que he ido o que he tenido que estar acompañando a alguien, esas personas han encontrado una respuesta, lo han atendido de la mejor manera, y eso no lo he visto en otros lugares. No, pero es hermoso, aplica, me parece que a todos. Claro. Por eso es bueno preguntar, ¿no? Porque una cosa es la opinión interesada y otra es la de alguien que vive en Formosa. Yo no te pregunto ni a quién votás, ni qué pensás, ni por qué vivís en Formosa, simplemente que me des el panorama de alguien que lo hace desde adentro de las cosas. Orgullo provincial. Sí, la verdad que me lo hacen sentir y estoy muy feliz por eso, porque en un corto tiempo, si debería definir la Formosa de algún modo,
En un corto tiempo, yo en el 2005 gané el Festival Provincial del Folclore en Formosa y representé a Formosa en Cosquín. Y a partir de ahí, hace 20 años de esto, empecé a tocar mucho y en un momento ya me radiqué en Formosa. Y en un corto tiempo desde que yo llegué a Formosa, viste que por ejemplo, qué sé yo, viene uno de Córdoba, Salta, uno que es de Salta. A mí en un corto tiempo, a mí la gente me hizo sentir que yo era de ahí, no era el santafesino. Te estimuló y más hacer arraigo que eso, arraigar. para mí, no sé cómo podría definirlo, ¿no? Tal vez uno es de donde lo quieren y aprecian, ¿no? Sí, Exacto. seguramente Es que así. sí. ¿Ganaste también el Festival Nacional del Chamamé? Así es, en el año 2003 fui ganador del Festival Nacional del Chamamé, que es en Federal Entre Ríos. Este año cumplió 50 años el festival y tuve la satisfacción enorme de que me hayan elegido como ganador en la edición 2003. Y bueno, con el chamamé siempre a cuestas desde muy niño, bueno, tocado en fiestas como la Fiesta Nacional del Chamamé también. Esa es en Corrientes. Eso es en Corrientes, una fiesta que es multitudinaria y donde se llega gente no solamente de Corrientes y de todo el litoral, sino de Brasil, de Brasil, mucha gente de Paraguay. Bueno, ahí donde se da cita la gran nación chamamecera de la que hablábamos. Sé que estás haciendo los temas de tu nuevo disco, el sexto, Sí. de folclore original, pero para satisfacer a tanta gente que escucha la radio, que vive en distintos lugares y que ama el chamamé, y aprovechando que ha sido vilipendiado en todo caso, o olvidado por los premios Gardel, un chamamé. Bien, cómo no, sí, por supuesto. ¿Qué cosas han de pedirme que no consigan conmigo? Dice una copla. Voy a cantar un chamamé y va a ser a modo de homenaje al gran Miguel Ángel Morelli, quizás el cantautor más grandioso de mi provincia de Santa Fe, que hace un tiempito partió para el estrellerío, pero que dejó un puñado de canciones maravillosas. Y lo voy a recordar con esta obra que se titula Lo que sos mi chamamé, y que cuenta acerca de lo que suceda dentro de algunos de nuestros paisanos cuando escuchan un chamamé. Así que aquí en la tarde con Carlos Polimeni, Lo que sos mi chamamé, en homenaje al gran Miguel Ángel Morelli allá en el cielo de los poetas.
David Díaz Marchetto, folcloriginal. ¿Dónde te encuentran en las redes, David? Bien, siempre me olvido de eso, así que es bueno que me lo preguntes. Me van a encontrar como David Díaz Marchetto en Instagram, en Facebook y también, por supuesto, tanto Folklore Original, que es mi nuevo álbum, como los anteriores, están en todas las plataformas digitales y siempre estoy compartiendo ahí novedades. Ahora les cuento que voy a estar el domingo tocando en Gualeguay, en la guarida de los artistas, junto a Hugo y Celestino Mena. Este domingo 4 de mayo en la guarida de los artistas. Después el álbum tiene presentaciones en Formosa en junio, también en Corrientes, en la Sala Mariño el jueves 5 de junio, el viernes 5 de julio en el Solar de las Artes en Santa Fe. También vamos a estar en Rosario, en Reconquista y... Bueno, se me escapa, no traje anotado y como dijo un amigo, tengo buena memoria pero de poco llega. Bien, pero hay un montón de actividades, el que quiera lo puede guardar, lo puede encontrar. Marina, ¿sabés dónde va a actuar, en qué lugar queda la guarida de los artistas en Gualeguay, Entre Ríos? Sí. Es en la intersección de dos calles. A ver, dígame. Adivina. Es la esquina de Avenida Ilía y Perón. Y bueno. Es el lugar donde Perón y Ilía se encuentran. Confluencia, esa confluencia. Imagínate, mirá vos. Yo en esa esquina le pondría, vengo a despedir a un viejo adversario. Perón hizo mucho esfuerzo, ¿no? Y Ilía, chequen la historia si no entienden el chiste. Ilía y Perón, en esa esquina queda la guarida de los artistas. Gracias, David, por haber venido a la radio. Muchísimas gracias a vos, la verdad que estoy muy feliz. Gracias, Marina, gracias Carlos, de corazón por este espacio, y lo agradezco en nombre mío y de tantos artistas que sé que encuentran un lugar aquí en la tarde con Carlos Polimeni para contar acerca de sus quehaceres. Gracias, será hasta cualquier momento, que Dios los bendiga. Y feliz día. Y feliz día del trabajador para todos. Así es, para mi cielo, por David. La libertad que reza que ha traído. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café
o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y 25 ahora de este 1 de mayo en que estamos pensando el Día del Trabajador, reflexionando, para eso se inventó la fecha y deseándole a los trabajadores de verdad, no a los capitanes reposeras, que tengan un buen día. Capitanes reposeras por doquier, Carlos Polimeni, pero no sería nuestro caso en este rato. No. Está mi invitado, nuestro invitado, digo mi porque es mi amigo personal, pero nuestro invitado y también de la audiencia está en el piso de la M530, la radio de Madres de Plaza de Mayo, la Somos Radio M530, la radio de EVE. Gustavo Yuste, el poeta consagrado, podríamos decir, presentando este nuevo libro que se llama Todo Amor es Desamor hasta que se demuestre lo contrario, que va a estar hoy en la Feria del Libro. Santos Locos es quien publica Santos Locos Poesía, este libro de poemas maravilloso. Hola Gustavo Yuste, gracias por venir. Hola Marina, hola Carlos, hola a todos. ¿Cómo va? Gracias por el libro, me gusta la tapa con relieve. Dan ganas de acariciarla, sí. ¿no? Sí, es un objeto de libro muy lindo, ¿eh? Parada en la biblioteca ya vale la pena, pero son ediciones tipográficas que hace Santos Locos ahí en la tapa, entonces cada tapa es bastante única. Pero a la vez se imprimen 1000 ejemplares, así que no es que... 1000 ejemplares. A veces cuando utilizamos una expresión no la pensamos dos veces, ¿no? Hay un libro de poesía de Juan Gelman que se llama Valer la Pena. Que las cosas valgan la pena, que el amor valga la pena, que la vida valga la pena. Es decir, que sea tan nutrido de cosas que la pena que va a producir seguro, la vida o el amor tenga un significado. Hoy escuchaba a Perón que debería ser sin dolor todo el sacrificio. Traían a Perón, ¿no?, en este día, porque si tenemos aguinaldo, salario y vacación paga, por algo sucedió, no creo que haya sido por arte de magia, Recordaremos los discursos de Perón el 1 de mayo, ¿no? Claro, sin dolor. Entonces me traía algo de esto que decís, de que valga la pena y de que no sea en vano. Realmente tus poemas, Gustavo Yuste también lo dice, tus críticos, tienen algo de siempre coyuntura, contexto, ¿no? Social. No sé si te sale, si lo planeás, pero cada libro tuyo que leí se podría asociar a su social histórico, ahora que muchos deciden no hablar de los sociales históricos autorales de las personas y que son atemporales. Esos autores dejan escrito el social histórico dentro de su obra. ¿Cómo estás viviendo esto en ese parangón que estoy haciendo entre historia y obra? Ok. Antes que nada quería desearle feliz día del trabajador y a la trabajadora, a todos los laburantes de esta radio que deben estar sufriendo bastantes presiones, persecuciones, y después estaba pensando que todos los trabajadores estamos sintiendo eso, claro, de opresión. alguna manera. Así que este saludo para los trabajadores de la radio también se extiende a casi todos, así que un poco lo tomo de punto de partida para responderte eso.
Siento que de la época nadie se escapa. Por más que uno quiera escribir, no sé, sobre el vuelo de los gorriones, ¿no? Para tratar de ir a un tema completamente ajeno a la realidad social. Del lenguaje de la época no se sale. No. Había un crítico que decía que solo se sale de ahí para entrar en la locura completa. Y siento que si bien este poemario se centra capaz en una obsesión que tengo desde que soy muy chico, desde que entendí que me tenía que vincular con otras personas amorosamente con otras personas, que no me quedaba otra opción, siento que hay una suerte de tristeza, de melancolía o incluso de apatía en algunos de esos poemas que responden a este contexto. Y este contexto actual súper crítico, pero que podemos extender hace por lo menos 8 años, ¿no? De esto de estoy mal y necesito apoyarme en personas que también están mal. Claro. ¿No? Entonces, mal con mal. Claro, mal con mal, comida de ricos. Podríamos decir, ¿no? Como hay algo ahí de estar surfeando una ola que nos tiene a varios abajo del agua. Sin hacer pie. Exacto, ¿no? Entonces hay algo de esos poemas que si bien se centran mucho en lo amoroso y en lo afectivo, que están circundando esos temas sociales de lo difícil que es conectarse, ¿no? Nos debe pasar a nosotros con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros amantes, no nos podemos ver bien. ¿no? Ni siquiera nos podemos ver. No nos podemos ver, no tenemos ganas de vernos, no nos podemos ver bien cuando nos vemos. Compartir, ¿no? Y ahí, ¿no? Lo íntimo y lo político todo el tiempo cruzado. Lo íntimo y lo político, Polimeni, ¿cómo te pega eso? Lo íntimo y lo político. Me quedé pensando que ese mundo, el mundo de la angustia permanente, es el caldo de cultivo preferido de las grandes empresas farmacológicas, por ejemplo, porque lo que necesitamos es todo el tiempo medicarnos contra el dolor de la época, ¿no? Y sus manos derechas, que son los profesionales de la salud, que medican. Claro, que en lugar de tratar de curarte, te medican. Como si hubiera cosas que no tuvieran otra cura que aplacar el síntoma, ¿no? Sí, la privatización del síntoma, ¿no? En vez de pensarlo socialmente, porque hay cada vez más gente triste, ansiosa, angustiada, deprimida, y distintos síntomas de salud mental, en vez de pensar, bueno, si cada vez somos más que estamos así, capaces por algo, no, es la privatización, ¿no? Anda a psicólogo, a psiquiatra y paga esto. Y salió el nuevo medicamento que te sube esto, en vez de pensar, bueno, pero no hay otro tipo que acompaña al otro, ¿no? Porque no sé, yo no soy ni bioquímico ni nada como para desmentir si eso es cierto o no, pero sí para pensarlo como síntoma de época. Mark Fisher, que es un pensador bastante valioso para este contexto, hablaba mucho de eso, ¿no? De la primera pandemia no fue el COVID, sino que es la depresión, porque estamos todos cada vez más tristes y angustiados. Y en el medio uno trata de amar, y en el medio uno trata de trabajar, de sobrevivir, de vincularse, y todo se vuelve cuesta arriba. Entonces hay una suerte de privatización y de cada vez reducir más nuestros espacios, que es el caldo de cultivo del neoliberalismo. Claro, por eso creo marco eso, ¿no? Como síntoma de la época. Una médica que se llama Mónica Müller escribió hace unos años un libro, un ensayo muy interesante sobre este asunto. Se calcula que el que va a un médico o a un médico de salud mental, etcétera, etcétera, es paciente. Es decir, debe tener la paciencia necesaria como para saber que se trata de un proceso, pero la concepción de este momento, del siglo XXI, no es ir a preguntarle a un profesional de la salud qué me pasa o qué tengo, sino qué me receta, qué medicamento tengo que tomar. La solución rápida. La solución rápida y la solución al síntoma en lugar de la solución Está más ansioso que vos el médico que te medica que tu propia y en general, por distintas cosas, sobre todo en la clase media, lo que ocurre es que las personas ya tienen su propio diagnóstico. Y entonces no van a otra cosa que a confirmar el diagnóstico y a buscar la receta necesaria para medicarse. Bueno, no se automediquen, lean poesía. Muchas veces es un placebo leerte, encontrarte en el scroll de esta digitalización un poco del deseo de la que hablas, de que el consumo neoliberal se digitalizó, y para el que no tiene digitalización del mismo, cómo linkea o se encuentra y comparte con otro que sí está scrolleando. Se te puede leer en las redes, ¿no? Sí. Haces una poesía más también de recorte instagramero, porque este libro tiene poesías cortas. Me gustaría leer
dos poemas que elegí de Gustavo Yuste. El que había elegido es el primero, que se llama Tiempos Verbales. El presente del amor es tan poderoso que siempre se confunde con el futuro. Me resulta una alegoría para muchas cosas. Y después, Solo un chiste, te dije esa noche en aquel bar, todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. Y te reíste, quizás por la cortesía propia del enamoramiento o tal vez porque pensaste que mi pesimismo era solo un chiste. Ahora los buenos modales ya no nos preocupan. Quedó muy claro que nada de lo nuestro era para tomarlo en broma. Y aunque intentamos recolectar todos los elementos posibles, no pudimos llegar a ninguna prueba concluyente. Suena más lindo cuando lo lees vos, ¿eh? Cuando me inviten a leer no querés venir vos. Dale, voy a leer cuando quieras, así nos conocimos, ¿no? El título del poema le da título al libro. Una parte del poema le da título al libro. El libro se llama Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, a mí me resonaba esto un poco a que el Estado de Derecho, ya que en este país no hay garantías constitucionales para nadie. Hoy también es el Día de la Constitución, creo, 1 de mayo. El Día de la Constitución argentina. Mi memoria no me falla. El Estado de Derecho es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uno no tiene que demostrar su inocencia, sino que alguien tiene que demostrar tu culpabilidad, ¿no? Eso es así un poco. El principio de inocencia. Sí. Ese es el principio de inocencia. Parece que en esta Argentina hoy somos todos culpables de algo per se, ¿no? En esta quita de derechos constitucionales, no te ampara una ley, sino hay un poder judicial partidario. La vuelta del algo habrán hecho. Eso. ¿No? Es la vuelta... con mejores modales, si querés, o ni siquiera del algo habrán hecho. O vos tenés que demostrar que no hiciste nada. Claro, que tu manera de pensar o tu filiación política no te convierte directamente en un chorro, parásito, cuca, subsidiado del Estado, te robaste todo, ahora ¿quién te banca? Ñoqui bla, ¿no? Curiosamente, la idea de algo habrán hecho es una idea que los publicistas de la dictadura militar inventaron en el mismo momento que inventaron los argentinos somos derechos y humanos, exactamente, sí. Y tenían nombre y apellido, ese es uno, aunque trabajaba en prensa de la Casa Rosada en ese momento, a él se le atribuye Las locas de Plaza de Mayo por las madres, para hablar sobre los desaparecidos en público, es decir, cuando se cuestionaba o la gente se preguntaba ¿dónde está? ¿Qué pasó? No apareció más, estará detenido o no, la respuesta es, y algo habrá hecho, la culpa la tiene la víctima, ¿no? Claro, típico de machirulo, ¿no? Llamar loca a una mujer y culpabilizar a la víctima, que si se victimiza, entonces se victimiza, digamos, ¿no? No actúes de víctima, porque si actúas de víctima, todo aquel es culpable. Entonces se vuelve una cosa muy psicopática. La poesía es un buen placebo, decía recién, un buen punto de partida para salir de esos estados más angustiosos. ¿Qué te devuelve tu lector o tu fandom? Fandom, no sé si dale, no un poeta con fandom es raro. Un poeta con fandom porque naciste en el 92, trajiste esta poesía, esto que te digo de leer poesía más del scroll, de agarrarla. Perdón, ¿qué significa fandom? Es un club de fan. ¿Qué significa scroll? Girar con el pulgar para arriba y para abajo cuando estás como repasando revistas. Buscar en el teléfono y pasar un scroll para mí sobre pasar revista, ¿no? Como ojear. Scrollear es ojear. Casi te hago la misma pregunta igual yo que Carlos. No es tan generacional eso, pero tomo algunas cosas que dijiste. Primero, obviamente las redes sociales para mí son un terreno de disputa. Uno puede estar todo el tiempo quejándose de Instagram, TikTok y todo eso. Yo soy muy malo con las redes sociales, o sea, siempre las tengo porque no queda otra. Por ejemplo, de TikTok ya me bajé directamente. No voy a abrir esto. Ni siquiera pensé en abrirlo, pero... Con Facebook me pasó lo mismo y tuve que terminar haciéndolo, con Instagram me pasó lo mismo. Y siento que es un lindo terreno de disputa, ¿no? Como bueno... De sentido. De sentido, como bueno, cada tanto vas a encontrar un poema. Te puede gustar o no después el poema, pero... Encontrás un poema en vez de gente recomendándote cremas o una estafa piramidal. Pero lo que digo es que la gente te replica. A eso iba con fandom, o que la gente te sigue, vos vas a presentar, vas a hacer una lectura y van los de Yuste a escuchar y a ver. O sea, tenés ahí un público, un caldo. Me parece que hay lectores, qué sé yo. Siento que hay una suerte de revalorización del espacio de lectura, del libro, en sintonía con todo esto que veníamos charlando antes de la salud mental, de la privatización de la salud mental. Bueno, el libro sigue siendo un objeto físico, ¿no? Sobre todo si hablamos de libros impresos, aunque el Kindle también sigue siendo un objeto físico a su manera. Y de desconexión,
O sea, realmente estás concentrado en algo sin que te llegue un anuncio publicitario, Claro. sin que te llegue un mensaje de trabajo, sin que te lleve Sin algoritmo, ¿no? una alarma de que hay 2x1 en una cosa de McDonald's, ¿no? Como que nos pasa en el celular todo el tiempo. Sí, sí. Siendo que hay un espacio ahí de concentración, de lectura y que ciertos boom de autoras, especialmente en esta época, pero también de autores o de incluso editoriales, responde un poco a esa necesidad que tenemos todos y todas de desconectar, ¿no? De Soltar. salir de la máquina. Sí. Con Tami, que está acá, y con unas amigas y amigos también hablábamos, qué sé yo, el boom de hacer cerámica. ¿No? Bueno, mucha También gente... todo el mundo está con la alfarería ¿no? y metiendo las manos en la masa, ¿eh? de producir arte, ¿no? Ya sea por algo personal o por querer hacer arte con eso. Bueno, también responde un poco a... Necesito no estar mirando la pantalla, que no me estén bombardeando con fake news o que Algo no de me la esté insultando el presidente, no sé. Sí, que no me insulte el presidente. O algo Hablando de de la literatura y redes, el otro día estuvo Sergio Holguín con nosotros, hablando de Media Verónica, de su última novela, la última novela de una saga que tendrá 10, es la quinta. Y después les quise compartir una publicación de la radio a su Instagram. Encontré su Instagram, le compartí la publicación de la radio y noté que tiene 0 publicación, que él nunca publicó nada, o sea, tiene cuenta... Eso desde jovencito, ¿eh? Claro, tienen muchos seguidores y 0 publicaciones. Tiene Mis cuenta hijos. abierta de Instagram, pero nunca publicó No. ni un solo texto. Es el intercambio solo por mensajes privados. Supongo, ¿no? O para recibir y no dar. O para ver, solo para ver. Hay un montón también en X, que solo miran y no... Sí, eso es muy de jovencito, no tener publicaciones. Pero retomando también lo que me decías de Instagram, siento que los poemas cortos, que capaz son más fáciles de compartir en Instagram, yo siempre los pienso porque el poema es solo eso, no porque, bueno, lo voy a hacer más cortito. Así No, sale bien en la son foto, ¿no? cortitos y contundentes. Digo, ¿no? Es ahora como- se lo voy a mandar a Facu Pedrini, el director de Crónica, el que se llama Crónica. Tiene ahí un guiño hacia el canal. No, pensé que era por eso. Se llama Sí, sí, sí. Crónica. Estalló el verano con nosotros adentro. Es buena. ¿No? ¿Cuántos veranos ya han estallado con nosotros adentro, no? Bueno, entonces, a lo que hoy es como el poema corto, que capaz se puede compartir mejor o qué sé yo, es porque el poema es así, si no existiera Instagram, el poema seguiría siendo así, Claro. Como está bueno también pensar que la plataforma o demás no te termine de condicionar el contenido, que es una lucha que creo que estamos teniendo todos en la radio, ¿no? Bueno, crecen los streamers, perfecto, pero bueno... No cambiemos nosotros porque ahora esto está de moda. Porque Bueno, nos ven. Exacto, la poesía, si ahora de repente se puede leer más en Instagram o menos en Instagram o en otro lado, perfecto, pero yo no voy a decir boludeces, o espero no estar diciendo boludeces. Claro, o analizar la poesía porque- solo porque está en la plataforma. Exacto, ¿no? Como la plataforma como medio de difusión y no como de producción, y siento que ahí hay una delgada línea Muy que delgada. si no la militamos, si no la concientizamos, La podemos la perder. plataforma nos comen 2 sanguchitos. Te tengo malas noticias al respecto. No, perdimos, no. Bueno, pero el título del libro incluso ya acepta una derrota, ¿no? Como todo es desamor hasta que nosotros hagamos lo contrario. Acá lo mismo. Perdimos hasta que nosotros hagamos lo contrario. Agarra el libro entonces, si estás escuchándonos, agarra el libro de Juste, todo es amor, todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. A mí me resulta buena la premisa de este haiku, porque además de poema es haiku. También Ese es un piropo. quería contarle a la audiencia de que, ¿cómo se llaman las personas que saben mucho sobre poetas y poesía? Y poesía, el que estudia la poesía. ¿Tiene un nombre? No sé, un experto en poesía. Sí, sería. Lector. Lector, eso ya sé, pero Yo le viste, diría decir novela negra, bueno, policiales, bueno, vos de la poesía, digo, conocés muchos poetas y muchas poetas y siempre, digo, en los trances poéticos que has traído y todo, tenías data, ¿no? De esa data. ¿Cómo haces estudiás la poesía además de ser lector de la misma? O sea, ¿te interesa profundizar sobre esas autoras y autores que escribieron poesía? Primero, cualquier persona que quiera escribir de algo tiene que leer lo que está pasando, lo que se hizo, lo que está sucediendo exactamente ahora. ¿No? Uno tiene que leer y ser curioso. Y además a mí se me mezcla que también hace ya bastantes años estoy dando talleres de poesía particularmente, pero también de otros géneros, y ahí uno obviamente tiene que estudiar y conocer recursos para poder compartírselos a los demás. Me parece que mientras más uno sepa de lo que quiere hacer, también te reduce el ego, ¿no? Como diciendo, bueno, ok, yo no voy a escribir como Hellman, es imposible, ¿no? Pero bueno, pero lo disfruto. Cuanto más sabes, más se te reduce el ego. Es lindo, ¿eh? Y creo que eso es fundamental para
para también hacer lo que nos decía Charlie todo el tiempo. El artista que le roba a otro artista es un ladrón, pero el que le roba a todos es un genio. Y bueno, hay que acercarse a tratar de ser ese genio que le pueda robar un poquito a todos y que sea tu ensalada particular, que tenga tanto de Hellman, tanto de Pizarnik, tanto de Irene Grus, tanto de Fabián Casas, tanto de Estela Figueroa, por solo nombrar poetas argentinos, tanto de Diana Velesi, etcétera, etcétera. Creo que hay algo de la curiosidad que no la podemos perder nunca y que uno empieza a escribir y que empieza a tratar de producir obra, en el mejor de los casos, no te quita que uno es lector. Qué lindo. Yo prefiero ser lector que escritor. Muy bueno escucharte. También prefiero ser lectora que escritora. Estamos conversando con Gustavo Yuste, que presenta hoy en la Feria del Libro. ¿Vas a estar? Sí, hoy en el stand 124 del Pabellón Azul de Sudestada. Increíble que me lo acordé. Muy bien. Bueno, pueden ir a verlo ahí. Supongo que vas a estar filmando ejemplares. Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias, Gustavo Yuste, por pasar por la M530 y traernos los libros nuevos. A ustedes. Un hombre muy sabio de otra época dijo: solo sé que no sé nada. En un ratito viene la marcha 2455, hoy es jueves, de Madres de Plaza de Mayo, con Demetrio Iramaín, poeta, con Carmen Arias, con Irene Molinari, con Sara Amrat y Fabián Grillo. La radio lo transmite en vivo y en directo en un ratito. Somos Radio AM